Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. De junio del 2020, vamos a ver la clase número 6 de física para grado 11 de la jornada de la mañana. En el área de física, el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase. Vamos a continuar con el tema principal, movimiento armónico simple, que hemos venido trabajando, ¿okay?, en las clases anteriores. Hoy vamos a ver lo que son las ecuaciones. Vamos a ver lo que son las ecuaciones generales del movimiento armónico simple. Para hallar la ecuación o las ecuaciones del movimiento armónico simple, se considera como posición inicial del cuerpo un punto P sobre la parte positiva del eje o de un eje X en su máxima elongación. Eso fue lo que dijimos también en la parte pasada sobre el movimiento armónico simple. Aquí tenemos una figura, así como esta que está acá, ¿saben?, que es la que nos muestra el punto P, ¿okay?, en base al eje X. Aquí está. Bueno, volvemos nuevamente. Entonces, sin embargo, no necesariamente la posición inicial debe ser en dicho punto. Por ejemplo, si la posición inicial es el punto PO3, ¿okay?, ubicado sobre la recta OP0, OP0, perdón, tengo que poner eso, OP0, vean aquí donde está la recta, esta es la recta que estoy hablando, que forma un ángulo con la recta OP. La ecuación para la posición del movimiento armónico simple sería esta ecuación: posición por la amplitud por el coseno, recuerdan que esto es la velocidad, más el ángulo. Entonces, eso es lo que hemos venido hablando. Ya tendríamos una ecuación. Entonces, el ángulo que interfiere en esta velocidad, o sea, entre la velocidad en la velocidad angular más el tiempo más el ángulo, se conoce como fase de oscilación, y el ángulo como una constante de fase. ¿Okay? Eso en física. En matemáticas solamente se dice que es es el ángulo instantáneo. Acá en física se conoce como la constante de fase. Entonces, si X sub 0, este que está aquí, es la posición inicial del movimiento armónico simple, pasando por X sub 0 y el ángulo sub 0, se relacionan mediante la expresión X sub 0, o sea, la posición sería igual a la amplitud por el coseno del ángulo sub 0. Este expresado la ecuación. Estaríamos expresando la ecuación de esta forma. Bueno, una vez teniendo en cuenta todo esto, verificamos el dibujo o la imagen y es correcto. El punto P indica la posición inicial del cuerpo en el movimiento armónico simple. El punto P es quien indica prácticamente todo. De la ecuación de la velocidad para el movimiento armónico simple, cuando el movimiento comienza en un punto... Buenos días, profesor. Buenos días, Juliana. ¿Cómo estás? Nada, llegó tarde, profe.
y vamos a ponerle un 1. Profe, usted me anotó a mí en la lista. ¿Y cómo te llamas tú, mi? William Fortich. ¿Estás Y anotado a mí 3 me veces? anotó, profe. Bien. Jesús Berrío. ¿Estás anotado también, papá? Ah, ya. Anotado bien. Listo, listo. No te llames Jesús Berrío. Oye, estás acá de segundo. Bueno, seguimos. Bueno, chicos, entonces, teniendo ya estas dos ecuaciones, entonces la ecuación de la velocidad para el movimiento armónico simple, cuando el movimiento comienza en un punto diferente a la elongación máxima, positiva, lógico, entonces sería esta la fórmula. Hay que tener en cuenta toda esa fórmula, porque ahora que vamos a hacer el ejercicio la vamos a utilizar. Asimismo, la aceleración, esta sería la velocidad y esta es la aceleración. Bueno, perfecto. Recuerden que la aceleración es elevada, es elevado al cuadrado. Perfecto. Bueno, seguimos. En la siguiente tabla podemos apreciar el resumen de las ecuaciones del movimiento armónico simple, tomando como posición inicial la elongación máxima positiva del cuerpo u otro punto diferente. Entonces, estas serían las fórmulas para cada uno, tanto para la... Si el tiempo es 0 y x sub 0 es igual a la amplitud, entonces la posición sería para esta ecuación. Ojo, si en el tiempo 0, x sub 0, o sea, la posición sub 0 sería igual a la amplitud por el coseno del ángulo, entonces la posición sería igual a esto. Y así para todo. La velocidad le cambiamos a... ¿Listo? Entonces, y así. Miren que se va cambiando las fórmulas de acuerdo a lo que vamos a solicitar, sea la posición, sea la velocidad o sea la aceleración. Este cuadrito es espectacular, ¿sí o no? Nos dice toda la fórmula enseguida. Este es más chévere. Entonces, hay que tener pendiente todas estas fórmulas, siempre y cuando el ejercicio nos pida ya sea esto, sea la aceleración, la velocidad o la posición, de acuerdo al tiempo y a la posición sub 0. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿ustedes recuerdan esta parte? Esta es de la circunferencia, ¿sí o no? Ah, bueno. Pues en la ecuación de movimiento armónico simple se cumple que esta ecuación ya la habíamos dado, que es la de la circunferencia. Sí, perfecto. Puesto que el máximo valor que toma la función seno es igual a 1. ¿Recuerdan cuando la velocidad máxima? Ok, entonces seríamos, o sea, ya, este sería por seno, que como es igual a 1, se multiplica por 1, quedaría la amplitud nada más. Entonces, a partir de las ecuaciones podemos ver que el valor de la velocidad máxima del objeto es de acuerdo a esta ecuación. Y la aceleración, lo único que hay que aumentarle aquí es el número 2, ¿verdad? Acá, ¿sí? A la aceleración máxima. Entonces ya tenemos los tres. Ahora, vamos a los ejemplos, que es lo más importante. Aplicando las fórmulas, ¿recuerdan todas las fórmulas? Todas estas fórmulas. Vamos a hacer un ejemplo. Dice el ejemplo: un objeto atado al extremo de un resorte oscila con una amplitud de 5 centímetros y un periodo igual a 1 segundo. Si el movimiento se observa desde que el resorte está en su máxima elongación positiva, entonces calcular A, la máxima velocidad del movimiento, y B, la máxima velocidad alcanzada por el objeto. A ver, ¿cuáles serían las fórmulas que utilizaríamos para estas dos?
acabando la batería esto. Sí. Así. Entonces, estas dos fórmulas, ¿verdad? Esas dos fórmulas son las que podemos trabajar ahí. La velocidad máxima y la aceleración máxima. Y son las que nos está pidiendo. ¿Sí o no? El ejercicio. Entonces, mira lo que pasa. Como la ecuación de la velocidad del movimiento armónico simple es igual a menos W por A a la amplitud por el seno de la velocidad, entonces la velocidad máxima sería igual a WT más o menos 1. Por lo tanto, esta ecuación, que es la que tenemos allá, como la circunferencia es igual a 2 radianes sobre segundo, entonces tenemos que, vamos a reemplazar todo esto. La velocidad máxima sería igual a, primero, cambiamos esto, que es igual a la misma a la circunferencia, entonces la cambiamos aquí, o sea, esta que está aquí, y la multiplicamos por la amplitud. ¿La amplitud cuánto es? 5 centímetros. Esto nos va a dar 31,4 centímetros por segundo. Por el segundo, entonces, la máxima velocidad sería 31,4 centímetros por segundo, aplicando las fórmulas que ya hemos visto. Solamente reemplazamos los valores, ¿ok? Y nos da este valor. Ahora, la aceleración también traemos. Como a la aceleración lo único que le cambia es esto, ¿recuerdan? Entonces cambiamos los valores. Ya estas dos ecuaciones las habíamos trabajado en las clases anteriores, así que ya ustedes las conocen. Entonces, aquí la aceleración máxima estaría distribuida de esta forma, ¿sí o no? Esta fórmula, al cambiarla, estaríamos elevando lo que hicimos acá, estaríamos elevándola al cuadrado por los 5 centímetros, y esto multiplicado, al reemplazarlo, al hacerle esta operación matemática, nos va a dar que la aceleración máxima es igual a 197,4 centímetros por segundo cuadrado. Acá nos da por segundo cuadrado y acá nos da por segundo normal, ¿ok? Ustedes recuerdan esa parte que les expliqué en la clase anterior sobre la aceleración y sobre la velocidad. Entonces, profe, lo que tuvimos que hacer fue nada más reemplazar valor. Dime, Juliana. no, nada. Lo que pasa es que recuerden que yo les vengo diciendo, esto es un seguimiento de fórmulas prácticamente. Usted tiene que estar viendo las otras clases para entender la actual. Tiene que entender las otras clases para poder entender la de ahora, porque hay fórmulas que vienen de las otras clases. Aquí lo que estamos haciendo prácticamente, trayendo fórmulas que tienen que ver con el movimiento armónico simple de otras situaciones donde creamos esas fórmulas. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores, nada más, pero trayendo las fórmulas que realmente trabajan, tanto para la velocidad como para la aceleración. En este caso, la llamamos ya velocidad máxima y la aceleración máxima.
En las otras clases la llamábamos aceleración y la llamamos velocidad normal. ¿Okay? De poco a poco vamos aumentando los conocimientos, pero eso es siempre ustedes como estudiantes deben estar pendientes de las otras clases. Deben analizar las otras clases, entenderlas para que puedan entender las otras. Si no, nos perdemos o se pierden. O sea, entonces no saben qué es lo que se está explicando. Bueno, seguimos. Entonces el cuerpo alcanza una aceleración máxima de 1,97 metros. Mire, aquí se convierte, recuerde, nos lo da en centímetros, pero al convertirlo en metros, de centímetros a metros nos daría 1,97 metros sobre segundo cuadrado. Y la mínima sería 0 centímetros. ¿Por qué? Porque es un punto cero. Empieza un punto cero. Perfecto. Como lo vimos allá en el ejemplo. Ahora seguimos. Otro ejemplo. Vamos a buscar otro ejemplo para que sigamos con esto, aplicando fórmulas. Este ejemplo dice: un cuerpo describe un movimiento circular uniforme con una velocidad angular de 20 radianes por segundo. A ver, 20 radianes por segundo. Y un radio de 5 centímetros. Si el objeto se encuentra en un punto cero, a pi sobre 3 radianes de la posición del equilibrio, determinar primero a, la posición del objeto en el punto cero, b, la posición del objeto 0,3 segundos después de haber pasado por el punto cero, y c, la velocidad del objeto en ese mismo instante. Wow, ejercicio largo. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Bueno. Solución de la A. La posición inicial del objeto es 0, ¿sí o no? Entonces cogemos esta fórmula. ¿Cuál es la amplitud? 5 centímetros. Por el coseno de, recuerden que es pi sobre 3, que es pi sobre 3 viene siendo la posición de equilibrio. Entonces la posición de equilibrio se multiplica por el coseno. Al reemplazarla, estaríamos multiplicando nada más el coseno por la amplitud, como lo dice esta fórmula que la vimos allá anterior, en esta misma clase. Entonces nos estaría diciendo que la posición inicial del cuerpo es de 2,5 centímetros al calcularlo. Okay. Listo, perfecto. Profesor, para informarle que Pedro, el alumno Pedro, me pidió un favor que le dijera que no pudo entrar a la clase por motivos de problemas familiares. ¿Problemas familiares? Familiares. Pedro Belén. Sí, Pero que se tuvo que retirar. Ah, pero él se salió ahora. Ah, bueno. Sí. De todos modos yo le tomé la asistencia, no te preocupes. Dile que Bueno. todo bien. Resuelva todos los problemas y después nos vemos en la próxima clase. Bueno, de todos modos ustedes vayan, como están haciendo los apuntes y todo eso, le comentan, oyeron, ¿qué fue lo que seguimos? Bueno, él sabe que tiene que este video se pone allá en la Classroom, así que no hay problema. Bueno, seguimos con la... Dime, José Junior. Usted no ha calificado la tarea que usted ha ponido. Oh, ya, eso lo vamos a calificar en todas estas, ahora que todos tengan... Puesto, no ponido, puesto. Lo que ha puesto. Todas las tareas ya las estoy calificando. Pero Ya. están atrasados. Hay muchos que están atrasados, por eso no les he enviado las notas a cada uno. ¿Ok? Entonces yo necesito que todos se pongan al día con las tareas, pues ya Karen y el profesor Fuentes me están pidiendo las notas de ustedes. Entonces recuerden que ustedes es el último grado, así que ustedes hay que tenerlos al día. Entonces todos deben estar al día en las tareas. Bueno, en lo que tiene que ver física y la informática, que son las que ven conmigo. Entonces una vez ya yo tenga un gran número de
entonces ya comienzo a repartirle las tareas a cada uno, las notas a cada uno. ¿Oíste? Listo. Todo bien. Seguimos. La solución de la pregunta B. Como la posición inicial del objeto que describe el movimiento circular uniforme. ¿Por qué hablamos de movimiento circular uniforme? Porque estamos hablando de una circunferencia prácticamente en este ejercicio. Ok. Cuando ya me habló recuerden, de 2pi sobre... me habló de 20 pi radianes sobre segundo, eso es una circunferencia, enseguida. ¿Ok? Eso ustedes lo saben cuando en las pruebas del IFE le coloquen esos valores, ya ustedes saben qué es lo que están trabajando. Enseguida. Bueno. Entonces, como la posición inicial del objeto que describe el movimiento circular uniforme no está en su máxima elongación positiva, la posición se expresa mediante la ecuación. No está en su máxima elongación, recuerden, entonces es la ecuación normal, no es la ecuación, o sea, en una posición normal. Solamente cogemos la ecuación que vimos allá adelante, le reemplazamos los valores, la amplitud, la velocidad por el tiempo, que es lo que nos están mostrando aquí, sobre el ángulo. Recuerden el ángulo que está presentando en estos momentos el ejercicio. Hacemos esta operación matemática y nos da al calcular que 2,5 centímetros. Entonces, dice que a los 0,3 segundos del cuerpo, porque ya aquí cambió, recuerden que en la segunda pregunta dice que 0,3 segundos, cuando el cuerpo cambia a ese tiempo, se encuentra a 2,5 centímetros de la posición inicial. Esa sería la respuesta o la solución al punto B de este ejercicio. Ahora, al punto C, la velocidad del objeto después de haber estado en 0,3 segundos, entonces, y pasado por el punto 0, se expresa mediante la ecuación. Entonces ya aquí estamos hablando es de la velocidad, recuerden. Entonces esta sería la fórmula que dijimos anteriormente. Ya aquí se convierte en una forma negativa por la amplitud y por el seno del ángulo. Entonces, reemplazamos los valores, como les dije, solamente tomando en cuenta que acá en este punto ya tendríamos que poner, recuerden, esta parte que es la velocidad angular por los 5 centímetros, que es la amplitud, por el seno de la velocidad angular, por el tiempo que estamos utilizando, que es 0,3 segundos, y a partir de acá, por el ángulo realmente que está en la circunferencia. Haciendo este cálculo matemático, nos da que, lógicamente, un valor negativo, que es de 2,72,1 centímetros por sobre segundo. Al convertirlo, si ustedes quieren convertir esto en metros, estaríamos hablando de cuánto, de 2,721 metros sobre segundo. O sea, esto, al convertirlo a metros, sería igual a menos 2,721 metros sobre segundo. Listo. Y esa sería la respuesta en metros. Bueno. Bueno, chicos, y ahí tenemos los 3 puntos ya realizados de este ejercicio. Entonces, vamos a recordar las ecuaciones. Vean, aquí estas son las ecuaciones que he utilizado en los 2 ejercicios que hemos trabajado. No se les olvide, dependiendo de el tiempo con la posición, del tiempo con la posición, del tiempo con la posición, podemos determinar la posición del ejercicio, la velocidad del ejercicio y la aceleración del ejercicio. ¿Ok?
Eso hay que tenerlo en cuenta. Estas son las fórmulas espectaculares de este tema. Bien. Ahora, luego de eso, en la parte ya lo que es velocidad máxima y velocidad y aceleración máxima, solamente hay que tener en cuenta estas ecuaciones y hacer los reemplazos de la fórmula. Usted sabe que aquí en la física prácticamente es puro reemplazo de fórmulas y ¿cómo es que? Y valor y cálculos matemáticos, teniendo en cuenta la razón del ejercicio. Bueno, chicos, preguntas, son tan amables. A ver, vamos a verificar la lista de los asistentes. El único que se salió fue Pedro. Okay. Ya saben, chicos, estudien bastante. Yo les coloco este video en la Classroom para que vayan repitiendo, para que vayan tomando los apuntes bien, ya con más calma, porque aquí desafortunadamente el tiempo es bastante corto y me toca explicarles así, ¿oyeron? Para que puedan ver todo el tema completo y ya después ustedes con calma allá en la Classroom, o a los que están suscritos a mi canal, los ven todos los videos en el canal. Allá va uno seguido del otro en el canal, así que allá es más chévere también. Que todos, si no hay preguntas, lo único que les puedo decir es, esperemos a ver si hay alguno que tiene preguntas, alguna cosa. Nadie. Bueno, chicos, no siendo otro, gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Que pasen buen día, muchachos. Bueno, profe, buen día, buen día. Chao, profe. Que esté bien. Chao, profe.